El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha realizado cálculos de lo que implicaría concretar la reforma en materia de pensiones que ya ha empezado a esbozar el presidente de la República para profundizar sobre estos potenciales riesgos y qué podríamos hacer para comprender por qué es importante sustentar, fomentar un retiro que también le dé sustento al país. Hoy conversaremos y mucho agradecemos que esté con nosotros, con el maestro Orlando Corona Lara, el expresidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF. Bienvenido, Orlando. Gracias, Ivonne. Buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Buenos días, maestro Corona Lara. ¿Cuál es el primer balance que ustedes hacen de lo que hasta hoy conocemos que podría ser la iniciativa de reforma? Entendemos que constitucional, maestro, que el presidente presentaría en materia de pensiones, o es de mayoría simple. Bueno, lo que se ha anunciado es precisamente una reforma constitucional que se presenta junto con otras el próximo 5 de febrero, día simbólico para la Constitución, sin lugar a dudas. Bueno, no se ha presentado una propuesta formal, técnica, con detalles. Sin embargo, sí, la sola mención de llevar una pensión al 100%, tan solo la mención nos lleva a considerar que va a haber un cambio en el sistema de pensiones. Nosotros conocemos dos sistemas de pensiones básicamente. Uno que es el sistema de beneficios definidos, en donde ponemos el objetivo, ponemos cuál va a ser el monto de la pensión y lo que tenemos que aportar o los recursos financieros que se requieren pasan a segundo término, ¿no? Que ese es precisamente lo que se pretende. En este caso, cuando se establece una pensión que deberá establecerse constitucionalmente. Hoy tenemos un sistema de pensión de contribución definida. ¿Esto qué Sí. quiere decir? Que está precisamente definido lo que queremos, lo que tenemos que aportar, pero no se define cuánto va a ganar o cuál va a ser el monto de la pensión. Eso dependerá de los años de cotización, del monto de sus recursos que logró acumular el trabajador, de las condiciones que tenga al momento de pensionarse, en fin. Esos son los dos grandes esquemas de pensiones, ¿no? Reitero, el hecho de mencionar que va a haber una pensión al 100% nos ubica en un sistema de beneficio definido, ¿sí? Que también que estuvo en México vigente hasta a mediados de los 90. Y ese sistema de beneficio definido tiene otra característica que normalmente eran sistemas de reparto. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos de las personas en edad activa de trabajo, los jóvenes, pues, las aportaciones de ellos servían para financiar las pensiones de los que estuvieran ya pensionados. Eso teníamos Ese es en el nuestro actual pasado, sistema maestro. demográfico. ¿Perdón? ¿Eso es lo que teníamos en el pasado? Ese es lo que teníamos en el Ok, pasado. Y así empezaron muchos sistemas de pensiones, ¿eh? Porque la pirámide poblacional o demográfica lo permitía. claro. Abajo estaban muchos trabajadores jóvenes, digamos, y en la parte alta de la pirámide estaban pues, los de mayor edad, ¿no? Hoy las condiciones son diferentes. Claro. Entonces ya no podría tener una viabilidad financiera que las aportaciones de los trabajadores en edad joven dieran el financiamiento para los trabajadores en edad de pensión. Por eso el sistema que se modificó, que implicó tener una cuenta individual por trabajador con nombre y apellido, buscaba precisamente que el recurso de cada trabajador sirviera para su pensión. De ¿Sí? manera que cuando el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas habla de que concretar un esquema de pensiones del 100% fondeada con recursos gubernamentales, pues implicaría regresar, implicaría un retroceso, nos decían en un primer documento, de 25 años atrás, porque estaríamos volviendo a ese esquema que usted nos describe. Es correcto, así ¿Qué es. pasó con la otra reforma que se hizo en 2021? ¿Qué tanto avanzamos con esa reforma? Y yo recuerdo mucho que cuando estaba el debate, maestro Orlando Corona, en el Congreso, todas las fracciones parlamentarias, incluidas las de la coalición gobernante, destacaban la responsabilidad de esa reforma en términos de la sustentabilidad de las finanzas públicas. Eh, ¿Qué tanto nos permite cambiar y por qué no podríamos seguir esa ruta? Bueno, es una pregunta muy interesante. Desde luego, la reforma
del sistema de pensiones que ocurrió en el año del 2020, que fue promovida por el gobierno federal actual, hay que destacarlo y Efectivamente. hay que aplaudirlo, tenía como propósito incrementar precisamente la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo no es más que la proporción o el porcentaje que representa la pensión en relación con el sueldo, con el último sueldo, ¿no? Los estándares internacionales hablan de una tasa de reemplazo del 70%, 75, 80%. Ninguna te marca un porcentaje del 100%. Entonces, nosotros con nuestro sistema de pensiones antes de la reforma 2020 alcanzamos una tasa de reemplazo del 40%, muy por debajo de los estándares. ¿Qué es lo que recomendaba la OCDE? Que llegáramos a incrementar la aportación para que llegara a un nivel del 15% sobre los salarios. Eso se logró con la reforma 2020, en donde, como sabes, se va a incrementar un punto porcentual por cada año para concluir en 2030. En 2030 el porcentaje de aportación patronal será cerca del 15%, o sea, lo que son los estándares internacionales y lo que recomendaba la OCDE. Entiendo. Con esto tendremos una tasa de reemplazo del 70%. Entonces, estaríamos llegando a buenos estándares. Conversando con el maestro Orlando Corona Lara, él es presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y nos daba un panorama de lo que sucede a nivel internacional con las pensiones después de haber analizado la reforma que tuvimos en 2020 en esta materia, maestro. Adelante. Sí, si hablábamos de países con tasas de reemplazo del 75%, que es Francia y Dinamarca, para darnos una idea de cómo se manejan los estándares internacionales, estaríamos muy cerca. Todavía no. Hasta el 2030 estaríamos aspirando a esas tasas de reemplazo. Ahora, hay un tema muy importante que tiene que ver con las semanas de cotización, con los tiempos de espera, con la vida laboral activa de un trabajador. En México requerimos al menos 20 años de trabajar constantemente afiliado a un instituto de seguridad social, por ejemplo, el IMSS. Si cumplimos con esos días de cotización, afiliado a esos años de cotización, pues podemos aspirar ya a una pensión. Pero si no cumplimos esos 20 años afiliados al IMSS, entonces no lo vamos a lograr. Y esto tiene que ver mucho con el fenómeno de la informalidad. Para poner una referencia, la CONSAR maneja una cifra de número de cuentas activas con nombre y apellido de 55 millones de cuentas con nombre y apellido. Y tenemos, por ejemplo, afiliados 22 millones de trabajadores al IMSS. Esa diferencia nos da una idea de cómo es la dinámica entre la formalidad y la informalidad. En ese sentido, pasan trabajadores de la formalidad a la informalidad y viceversa, ¿no? Entonces, puede ser una ilusión, digamos, si decimos que tenemos una tasa del 100%, cuando en realidad el trabajador no va a cotizar la vida laboral completa para poder alcanzar una pensión de este tipo. Pero Aquí si lo aún importante sería sí, adelante, Ivonne. establecer, perdóneme, lo interrumpí. Lo Sí, importante sería. establecer políticas públicas que permitan reducir la informalidad. Ese es el tema. Claro, pero si nos apegamos a los 22 millones de personas que están ahora cotizando, que realmente han rebasado los 20 años, ¿de cuánto dinero estamos hablando que tendría que poner el erario, maestro Orlando Corona, para darle viabilidad a un retiro del 100% en la pensión? Y si los cálculos que se tienen en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas nos permiten prever cuántas instituciones habría que erradicar, eliminar y quedarnos con su presupuesto para conseguir esa meta. Sí, bueno, tendríamos que conocer la propuesta integral para empezar a hacer cálculos, esa es la realidad. Pero tenemos una referencia importante. Nuestro sistema de pensiones anterior, ¿sí? En ese sentido, nosotros teníamos unas tasas de reemplazo que iban del 40, 50%, 60%. Y cuando se hizo el estudio para conocer cuánto requerían aportar los patrones para poder satisfacer esas prestaciones, se llegó a la conclusión de que se requería triplicar las cuotas patronales de ese entonces que realizan los patrones a las cuentas de retiro. Entonces resultaba inviable triplicar las aportaciones, ¿no? Entonces, sí es una cantidad, desde luego, que no se puede cuantificar en ese momento, no tenemos los detalles, pero sí tenemos una idea de que va a ser muy, muy complicado, ¿no? En ese sentido, para poner otra referencia,
Recordemos que en el presupuesto de egresos precisamente de este año, ya las aportaciones del gobierno federal a las pensiones equivalen a una cantidad aproximada de 2 billones de pesos. ¿Eso es mucho o es poco? Pues tendríamos que tener una referencia. Si lo medimos contra el tamaño de la economía, es decir, contra el Producto Interno Bruto, representa el 5.6 del Producto Interno Bruto. Y es más Si lo medimos de con la el quinta total, parte, ¿no? Del sí, ingreso. la quinta parte, exactamente. Sí, entonces si lo medimos, por ejemplo, con el total del gasto, pues es el 22% del total del gasto público. Entonces, son cantidades importantes. Pero también si lo medimos contra el gasto social, y el gasto social son básicamente educación y salud, De la inversión del ya las, desarrollo. sí, bueno, el gasto social en ese sentido, ¿no? Si lo medimos contra ello, contra esto, el gasto pensionario representa el 96%. Es decir, que cualquier incremento al gasto público destinado a pensiones puede reducir sustancialmente los recursos destinados a otros programas sociales que también son, desde luego, muy valiosos para el país. Y en términos de las finanzas de las empresas que tendrían que aportar, pues triplicar o duplicar, o quizá no sean involucradas para esta Ujú. aportación, pero pues supongo que no hay viabilidad para las empresas en un porcentaje alto si tuvieran que aumentar lo que dan para este tipo de sistema de seguridad social. Sí, claro, hay que considerar que los costos laborales se han incrementado, lo cual tiene una plena justificación. Ha habido reformas laborales, sin duda, que han tenido como propósito lograr el bienestar del trabajador, equilibrar su vida personal con su vida laboral, y son muy positivos, sin lugar a dudas, ¿no? Sin embargo, si se le incrementa más la carga social, o el costo laboral a las empresas, corremos el riesgo también de hacer un incentivo perverso a la informalidad. Entonces entramos en un círculo vicioso. Entonces, en ese sentido, habrá que utilizar de manera inteligente los recursos públicos. Hoy, por ejemplo, en la reforma que platicamos, Ivonne, del 2020, las cuotas del gobierno no se incrementaron, simplemente se redireccionaron. Antes se daban para todos los trabajadores. Hoy la cuota social se da solamente para trabajadores De que cierto tienen un ingreso. salario hasta Así cuatro es, UMAS, así es. ¿no? Maestro Entonces, Orlando Corona, ese es el tema. Maestro Orlando Corona, él es presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Para cerrar, hemos observado en todas las generaciones que ya se da una actitud de voy a empezar a ahorrar, voy a aportar más a mi retiro, a mi afore. ¿Cómo hemos mejorado en esa cultura y qué tanto esa cultura de prevención para mi futuro podría echarse por tierra con una reforma de esta naturaleza como la ha esbozado el Ejecutivo Federal? Sí, esa es una pregunta muy interesante, Ivonne. Fíjate que las cuotas voluntarias no han aumentado como debiera ser, ¿no? Cuando hubo la reforma para tener las cuotas, las cuentas individuales, se apostó al hecho de que con la sola situación de que el trabajador tenía una cuenta individual que fuera parte de su patrimonio, iba a ser suficiente para que el trabajador hiciera aportaciones voluntarias, cosa que no sucedió. Entonces, lo que nos deja esta experiencia es que tenemos que incentivar las aportaciones voluntarias, ¿no? Todavía Y más. en ese sentido podemos ser muchos los tres, el gobierno, los patrones y los trabajadores, desde luego, ¿no? Por ejemplo, si el gobierno dijera por cada peso que aporta voluntariamente el trabajador, yo aporto una cantidad igual, desde luego con algunos límites, pues Sí. incentivarías la aportación voluntaria. Si le dieras incentivos a la empresa para que estableciera como prestaciones el hacer aportaciones voluntarias, desde luego también habría un incentivo interesante. Y con esas aportaciones voluntarias podríamos crecer en cuanto a la tasa de reemplazo de pensiones. Ese podría ser un buen tema. Desde luego también implica una reforma legal para poder establecerlo esto en la ley, pero también para darle un beneficio efectivo a la persona que hace una aportación voluntaria. Hoy la aportación voluntaria tiene un efecto positivo, pero hasta cierto momento, hasta cierto nivel de ahorro. Entonces, hay que incentivar para que efectivamente el ahorro, la cantidad que sea, tenga un beneficio efectivo y real en la pensión. Pues muchísimas gracias, maestro Orlando Corona, por estar con nosotros. Estamos en contacto y pendientes Al con la contrario, evolución de esta información. al contrario, muchas gracias.
Saludos a todos. Buenos días.